sábado. Hemos querido presentarle a usted todas las aristas de este problema. Le hablábamos del sistema Integra 2, hablábamos con los funcionarios además de la empresa encargada de la implementación. Pero hoy tenemos que decirle en este reportaje de Hoy Investiga de Marcela Delgado que el problema, o por lo menos las autoridades del Ministerio de Educación conocían que este sistema podría dar problemas. Incluso quién lo aprobó, cómo se implementó. Incluso hay informes confidenciales que señalan de los riesgos de su implementación. Veamos esta entrega. El primer contacto del Grupo Asesor en Informática con el Ministerio de Educación para desarrollar Integra ocurrió en julio de 2008. Cuando enviaron al entonces director del proyecto MEP Digital, Marlon Rodríguez, una carta de intención para la implementación del sistema. Esa carta llegó un mes antes de que el MEP solicitara a Proveeduría abrir el cartel de licitación con un monto estimado de $1.172.400. A lo largo del proceso indagaron 4 sistemas distintos: SAP, START, PeopleSoft de Oracle e Integra. A la hora de compararlas técnicamente en un cuadro, incluyeron solo a las 3 primeras y así concluyeron ventajas, desventajas y riesgos. Curiosamente, a Integra lo incluyen en un cuadro aparte y montan 3 posibles escenarios en caso de elegirlo como sistema de pago. En los 2 primeros, los riesgos eran elevados y siempre se habló de tiempos largos de desarrollo y que la solución no era adaptable a las necesidades del MEP. Por eso decidieron presentar un tercer escenario partiendo totalmente de cero, cuya única ventaja era que todo en principio era posible y cuyas desventajas eran mayor tiempo del proyecto, expectativas infactibles y que la transferencia de tecnología tomaría mucho tiempo. Los riesgos: señalaron que se puede darse imposibilidad de concluir el proyecto, que se podía perder la visión debido a la duración del proyecto y señalaron también la dependencia de personal clave. Aún así, destacaron en un informe confidencial en manos de Hoy Investiga que era una opción favorable siempre y cuando fuera una meta a largo plazo. Fue así como 8 personas firmaron la aprobación de Integra. Una vez adjudicada la empresa, Grupo Asesor se encargó de la implementación del sistema, pero desde un inicio empezaron los cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República. El contrato se firmó en noviembre de 2008 y el primer informe de la Contraloría se emitió en 2010 y ya detectaba serias anomalías en la contratación de equipos y uso de los recursos destinados. En ese entonces ya se señalaba la posposición de la migración de datos por problemas de comunicación y en ese momento hubo falta de recursos para hacer pruebas. El proyecto avanzaría en 4 fases. La primera fase fue ejecutada por el Ministerio de Educación Pública, mientras que las fases 2, 3 y 4 fueron contratadas de manera directa a las empresas PricewaterhouseCoopers por $739.570, Ideas Gloris por $1.360.000 y Grupo Asesor en Informática por $1.706.656. Es decir, el valor real del sistema es de $3.800.000. Pero es aquí donde la Contraloría vuelve a insistir en anomalías, pues por ejemplo detectaron que las fases 3 y 4 se iniciaron antes de concluir la fase 2 y para esta última se había gestionado un adendum al contrato por $500,000 más para capacitación y manuales del sistema, mismos que debía aportar la empresa ganadora de la licitación, pero que fue adjudicada a otra empresa. También en ese informe se cuestionó que se haya contratado la infraestructura sin contar con un informe previo que sustente los requerimientos técnicos. Ya en 2012, un nuevo informe insistía en serios atrasos de hasta 1 o 2 años en la cronología del contrato, incluso sobre desembolsos adelantados sin terminar fases del proyecto. En ese momento la Contraloría urge del nuevo sistema, pues se detectaron sobrepagos en salarios por casi 9.000 millones de colones al 2012 y para evitarlo y mejorar el sistema, desde el 2007 se habían contratado 8.300 millones de colones para Integra 2 y no se había avanzado.
Para ese momento, las autoridades del MEP sabían que el sistema iba a fallar y que no cumplirían con lo que ofrecieron a la Contraloría, pero insistieron en implementarlo y según los informes del ente Contralor, hasta fueron omisos en clarificar términos y nuevos plazos convenidos con el Grupo Asesor en Informática. El 18 de febrero de 2011, la Contraloría emitió un informe tras una auditoría al proyecto MEP Digital que dirigía el cambio de sistema. Iba dirigido directamente a Leonardo Garnier, exministro de Educación. El análisis se realizó tomando en cuenta el alto monto de la inversión y la cantidad significativa de equipo que se contrató y que para las labores de desarrollo y pruebas del sistema podría ser inversión excesiva y eventualmente un desperdicio de recursos, sobre todo si se considera que MEP Digital dispone de equipo desde 2009 y a diciembre de 2010 aún estaba en etapa de pruebas. Así, cita textual este informe que además señaló a Garnier que la contratación de Ideas Gloris por un monto de $37,000 mensuales para mantener el servidor del sistema se hizo sin detalles de montos y servicios y sin control de uso de sus recursos. Nuevos e incisivos informes también fueron dirigidos a la ex viceministra de Educación, Silvia Víquez, quien en febrero de 2013 pidió una nueva ampliación de plazos, pero le fue denegada, pues ya el proyecto de por sí venía atrasado y los recursos ya se habían agotado. Detalles en una nueva entrega. Y uno se pregunta aquí, entonces, ¿cuál es la verdadera razón de este gran problema? Y ahí está, en la falta de planificación de las autoridades del Ministerio de Educación Pública, que sabían, de acuerdo con este informe en manos de Marcela Delgado, este informe confidencial, que el programa, que este Integra 2, iba a fallar y no se tomaron las previsiones del caso. Entonces, cuando uno ya entra en razón y se pregunta, bueno, ¿por qué la manifestación? Pues se justifica por una parte por la cantidad de profesores que no reciben el dinero, pero también, ojo, hay que meterse de lleno a investigar qué es lo que está pasando en materia de tecnología, no solo en el Ministerio de Educación, sino en todo el aparato estatal, con estas inversiones que se hacen los estudios, pero que al final, ahí en la letra menuda, muy pequeña, se dice que se puede fallar y sin embargo la Contraloría jala las orejas y se sigue cometiendo el error una y otra vez. Vamos a estar pendientes de la segunda entrega de Hoy Investiga, estos reportajes de Marcela Delgado. Hasta aquí la presente edición de Hoy en la Noche. Quedan ustedes ya en compañía de la información de Pulso, la información deportiva. Que tengan muy buena noche.